se ha iniciado un debate que lo considero interesante. Interesante porque es parte de las reflexiones obligatorias que las instituciones deben hacerse de manera cíclica. Y en este caso me refiero a la Iglesia Católica en República Dominicana. Don Freddy Bretón y Alfredo de la Cruz, ambos obispos de la República Dominicana, pues han entrado en cierto nivel de contradicciones con lo dicho por Monseñor Víctor Masalles. Y esto quiero presentarlo desde el ángulo no de las contradicciones ni de la chismografía característica del amarillismo periodístico, no, quiero hablarlo más bien como una reflexión de corte histórica a la que ha sido abocada la Iglesia Católica de manera muy frecuente en distintas etapas de su historia. Los obispos Bretón y de la Cruz pues han presentado una visión de la Iglesia Católica actual más centrada en sí misma, más concentrada en su propia institución, en su propio cuerpo. Sin embargo, Monseñor Masalles, don Víctor Masalles, ha lanzado un grito que entiendo debe mover a la reflexión del liderazgo de la Iglesia Católica. Y es que está reclamando Víctor Masalles que la Iglesia Católica ha ido perdiendo espacio en el liderazgo y en los temas de debate nacional. Y sé que esto lo dice Víctor Masalles, que es un pensador teológico profundo, lo dice a raíz de la ausencia de la Iglesia Católica en el protagonismo, por ejemplo, de este diálogo que inicia hoy a las 10 de la mañana. Históricamente, por lo menos en los últimos 30 años, diálogos de esta naturaleza han estado encabezados por un sacerdote católico. Sí, ha estado encabezado por un sacerdote católico. Hoy esa figura no está en el diálogo que dirige el centro que dirige el CES, como se le conoce, ¿no? Esto debe llamar al liderazgo católico a pensar cuál es el rol que va a jugar la Iglesia Católica en estos nuevos tiempos. ¿Qué es lo que viene? ¿Dejará de ser la Iglesia Católica una iglesia relevante para convertirse en una iglesia encerrada en sus cuatro paredes? Esto va contra la iglesia, contra la historia de la misma Iglesia Católica. La Iglesia Católica como tal, como institución católica propiamente dicho, nace de esa simbiosis que en el siglo IV, año 316 aproximadamente, se hace entre el Imperio Romano y parte de la cristiandad. Esa cristiandad que antes de Constantino I había sido perseguida, se había tenido que refugiar en catacumbas y a pesar de estas persecuciones creció de manera incalculable. El Imperio Romano, dirigido en ese momento por Constantino, entendió que no era posible continuar de espalda a esta nueva fe, a esta nueva corriente de pensamiento religioso. Y es ahí donde, contándole él mismo a su madre, Helena, le dice la manera como tuvo un encuentro sobrenatural que le movió a convertirse al cristianismo. A partir de ese momento, la comunidad cristiana comienza a jugar un rol protagónico en el Imperio Romano. Sí, esto trajo sus pros y trajo sus contras, ¿no? Cosas negativas que trajo, bueno, es que los cargos a lo interno de la iglesia comenzaron a ser definidos por la autoridad gubernamental, por el rey mismo, por el emperador romano y sus más allegados
colaboradores. Empezaron a aparecer los obispos, más que producto de las oraciones de los feligreses, empezaron a aparecer esos obispos por los apellidos que ellos tenían y el abolengo del cual procedían. Esto introdujo una mezcla de cosas del Imperio Romano a la comunidad cristiana. Empezaron a aparecer los iconoclastas, empezó a aparecer una iconografía a lo interno de la iglesia, empezaron a sustituirse fechas de celebraciones romanas por fechas de celebraciones cristianas, entre ellas el mismo día de la Natividad del Señor Jesús, que fue una sustitución del día de la celebración del Dios Sol, un Dios romano que su natividad se celebraba ese día, por la natividad de Jesús allá en Belén. Pero eso pasa a ser irrelevante cuando se calcula o se analiza lo que esto ayudó a la fe cristiana. Ayudó a expandirse, porque a partir de ese momento la cristiandad comenzó a ser la confesión religiosa del imperio dominante del momento, y esto fue un vehículo que transportó la fe a todo el mundo conocido y dominado por el Imperio Romano. República Dominicana no ha estado al margen de eso. República Dominicana ha tenido incluso 2 presidentes provenientes del liderazgo católico, Monseñor Noel, Monseñor Meriño. Ambos sacerdotes pues ocuparon la presidencia de la República en etapas distintas de nuestra historia. No se puede calcular, no se puede analizar la historia de la República Dominicana, su origen, su evolución y desarrollo, sin hacerlo desde un contexto de la participación de la Iglesia Católica en esas etapas de nuestra vida republicana. Ha estado ahí. La Iglesia Católica ha potencializado la educación, la salud, se ha metido en escenarios donde la misma autoridad pública ha tenido miedo de participar. Entonces, este grito que hace Monseñor Mazalles, el obispo Víctor Mazalles, es para que se reflexione si ahora se va a negar esa historia, si ahora va la Iglesia Católica a recluirse en las 4 paredes de sus templos, o si van a continuar gravitando de manera decisiva en lo que ocurre a lo interno de la sociedad dominicana. Sería un duro golpe al país mismo, que una autoridad religiosa que se ha construido sobre la base de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, y miren, le habla un pastor protestante de toda la vida, pero que a pesar de eso, tuve 8 años con los jesuitas y tuve 4 años con los salesianos, porque fueron quienes tenían las estructuras educativas en las que yo necesitaba participar para humildemente alcanzar lo que en materia educativa he alcanzado. Entonces, quien les habla es un ejemplo del aporte que la Iglesia Católica le ha hecho a la República Dominicana a lo largo de toda su historia, como para ahora venir uno a escuchar que el liderazgo de la Iglesia Católica quiere ensimismarse, quiere encerrarse en las 4 paredes de sus templos. ¿Y quién irá entonces a las calles a reclamar lo que reclamaba en su momento el padre Jorge Cela para los barrios de la zona norte de la capital? ¿Quién reclamará lo que reclamaba el padre Pepe, lo que reclamaba doña María Blanca, la hermana María Blanca? ¿Quién va a hacer esos reclamos? Porque si esa comunidad que tiene la capacidad de aglutinar la población dominicana que aglutina, como pocas estructuras sociales y religiosas las aglutinan, van a dejar esas ovejas como ovejas sin pastor, creo que es un acto, y me perdonan, muy irresponsable. Muy irresponsable. Creo que ahora más que nunca la sociedad dominicana necesita de una Iglesia Católica activa, proselitista, que participe
en los escenarios de toma de decisión. Gracias.